Eh, ya hemos tenido oportunidad de hablar del necio, que hemos dicho en el sermón de hace 15 días, que fue la otra parte, la parte 1 que tuvimos. El necio es el que no ama la ley, el que tiene ideas, una práctica de vida, costumbres que están apartadas de la ley, aun cuando él esté dentro del pueblo de Dios. Desde el de más aparente piedad hasta el necio más obcecado, todo ese, decíamos, es el rango donde podemos hallar al necio. Y decíamos con ello que su ira, lo estoy diciendo muy brevemente lo que predicamos hace 15 días, desde su ira surge como una réplica ante la ley, y debido a que no está en acuerdo con la ley, a que no ama la ley, por lo mismo su ira es presurosa, es decir, se apresura a ello en su contrarrespuesta. Pues ahora debemos tratar la siguiente parte de este versículo, que señala ahí: el que no hace caso de la injuria es prudente. Ahora pasamos, decía, a esta segunda parte de este versículo. Bueno, pues tenemos el título del sermón, que es de nueva cuenta: ira presurosa y prudencia. Es el título: ira presurosa y prudencia, perdón. Es la parte segunda, el sermón número 24 del capítulo 12 de Proverbios. Nuestra base bíblica es Proverbios 12, 16. Bueno, algo vital aquí se dice en esta segunda parte, toda la parte: el que no hace caso es prudente. Aquí hay que entender un orden dentro de esta frase. No es que si alguien no hace caso, se vuelve prudente. Esto es muy importante señalarlo, porque alguien podría, por ejemplo, ante una situación, quedar callado, y uno, sin saber, decir: mira, es muy prudente, guardó silencio. Y posiblemente no guardó silencio por causa de la prudencia, sino por alguna otra cosa. Ajá. Entonces, si alguien no hace caso, no se debe entender, es que se vuelve prudente. Es decir, la prudencia no es el resultado de que no hizo caso. Más bien, la prudencia es la causa o la razón por la cual la persona no hace caso de la injuria. Eso es muy importante. No hay que ver aquí la prudencia como un resultado, sino la prudencia, aunque es lo último mencionado en el versículo, ¿sí? El que no hace caso de la injuria es prudente. No pensemos, primero es que, mira, hay una cosa, te injurian, y si no haces caso, resultas prudente. Porque hay gente que puede hacer caso omiso por otras razones que ahorita vamos a ver, y no precisamente por la prudencia, sino que la prudencia no es resultado, la prudencia es causa. Es decir, la prudencia es la razón primera por la cual no hago caso a la injuria, ¿sí? Esto es muy importante, porque de esto va a depender naturalmente nuestra interpretación de todo el versículo, de esta parte. Y con ello es necesario entender esto para estar en el contexto de toda la ley, de todos los proverbios, de toda la ley, en el contexto de toda la escritura, por cuestiones que veremos más adelante. Decía entonces, la prudencia no es el resultado, sino que es la causa o la razón, ¿sí? La cosa primera que está allí, por la cual ante la injuria no hago caso. Por ejemplo, se puede, por ejemplo, no responder a una injuria por razones que no tienen que ver con la prudencia. Miren, alguien me injuria, y qué tal que yo no respondo por miedo. Eso no es prudencia, eso es temor, eso es miedo. Hay que distinguirlo, ¿sí? Tenemos que distinguirlo. Puede ser que yo no responda ante una injuria, por ejemplo, por indiferencia. Mira, no le hagas caso, no tomes en cuenta lo que te dice. Mira, por ejemplo, ¿de quién viene? ¿No? ¿Sí?
digamos, son cosas en las que se da que no hay respuesta ante la injuria, pero eso no podemos clasificarlo dentro de la prudencia. No podemos decir, mira, tal persona la ofendieron en la calle, no contestó, qué prudente. Y si vamos con la persona, dice, ¿cuál prudente? Es el miedo, el que me lo dijo estaba bien grandote, hagan de cuenta, ¿no? Sí. O bien vamos con la persona, oye, qué bueno, no respondiste a la injuria, qué bien hiciste, te portaste muy prudente. Y entonces la persona, abriendo su corazón, podría decir, no es la prudencia, es que a mí no me interesa lo que me diga la gente, me da lo mismo lo que me diga la gente. Eso no es prudencia, eso no es prudencia. Entonces, por eso decía que no es la prudencia un resultado, sino que es la razón por la cual, es decir, lo que primero tengo es la prudencia y es lo que me impulsa a no responder a la injuria. No es el resultado la prudencia. Entonces, miedo, indiferencia, soberbia, incluso pueden ser razones y otras por las cuales alguien no responde a una injuria. El pasaje no está hablando de esto, el pasaje está hablando de alguien que previamente, ¿sí?, no responde a la injuria porque previamente es prudente. Y la razón por la cual es prudente es porque es parte del pueblo del pacto, pero sabe la ley y actúa conforme a la ley. Esta es la razón. Por eso debemos ir atrás para entender el orden de estos versículos que, pues, por eso llevamos muchos años tratando Proverbios, ya son pues casi 15 años que llevamos, algo más o menos así, o 12 años, de menos 12, pero creo que unos 15. Y vamos apenas en Proverbios 12, 16, que entramos ahora porque cada enunciado, si bien es cierto, lo entendemos de manera pronta, el Señor habla a nuestras vidas y su palabra tiene claridad. No obstante, cuando queremos profundizar en ella, pues nos damos cuenta de que hay muchas cosas que analizar para no caer en interpretaciones equivocadas, como esta que advierto desde el principio, porque alguien podría decir, mira, pues conforme la Biblia ni contestes, pórtate prudente, y eso ni es prudencia. Puedo no contestar por muchas razones. Tal vez alguien veo que lo injurian, no responde y me quedo con la idea de que es prudente y resulta que ni escuchó bien. Porque ya ven de pronto gente que dice, no lo escuché o estaba yo en otro pensamiento. Porque uno puede, le pueden a uno decir algo y voltear y estar uno, como dicen, en la inmortalidad del maíz y ni cuenta se da uno de lo que le dijeron y no responde uno, ¿no? Y eso no es prudencia, ¿no? Eso no tiene que ver con una cosa distinta que no es la prudencia. Por eso decía que descartamos ciertas cosas porque, por ejemplo, la indiferencia, algo que en su momento trataremos, cuando alguien dice, pues yo no respondo porque pues soy indiferente a lo que me digan, ¿no? Digamos, miren, esa cosa, hermanos, tiene un trato, hay algo que se debe decir de eso y tiene su amplitud. Mucha gente tiene este enunciado, dicen, que todo se te resbale. Han oído esto, ¿no? Todos nos lo han dicho, alguien nos lo ha dicho alguna vez, no, tú no tomes en cuenta, que todo se te resbale. O incluso nosotros lo podemos decir jugando, ¿no? Es como los niños, les decimos algo ahí, alguna cosita y los niños, ajá, y se van, ¿no? Decimos, todo se le resbala al niño, ¿no? Pero cuando lo hacemos los adultos con con un cierto contenido, con una cierta intención, puede ser algo muy terrible. Decir, que todo se te resbale, es como decir, tú ante la vida no hagas caso, solo que te importes, lo que te importe sea tú mismo y tú no te fijes en lo que diga la gente. Eso es terrible, hermanos, porque debo decir que es una secularización de la afirmación bíblica que hemos leído. Dios está diciendo, mira, por prudencia, no respondas ante la injuria. Pero una forma, digámoslo, desespiritualizadora, una forma secularizada, ¿sí? Una forma, vamos a decirlo, desdivinizada, o incluso
desescrituralizada, por las palabras raras, ¿verdad? Pero creo que se entiende. Le quito todo el espíritu de lo que está diciendo la Escritura, de Dios que está hablando su voluntad, de lo que le agrada, lo que le desagrada. Quito todo eso y lo reduzco al puro hombre en un humanismo centrado y digo, a ti que todo se te resbale. Hermanos, eso es una peligrosa interpretación de este pasaje. Ya es una interpretación de la que no decimos, mira, tiene algunos errores. No, es que está en contra de todo el espíritu bíblico. Es una magnificación del hombre, que no te interese más lo que tú quieras escuchar. Si alguien te observa algo, te injuria, no hagas caso, ni pienses por qué te lo pudo haber dicho. No hagas caso, que todo se te resbale. Decía entonces, es una secularización de esta afirmación bíblica. ¿Por qué descartamos, por ejemplo, la soberbia? El descuido de evaluación, por ejemplo, de lo que alguien le está diciendo a otro. Debe haber esto, a ver, me dicen algo, yo no puedo pensar como buen creyente, me dijeron esto, pero no me interesa. También el que me lo dijo tiene sus defectos y el que vea primero lo suyo. Esa no es la actitud de un cristiano verdadero. Tampoco es el hecho de, también se descarta lo que llamamos el descuido de evaluación. A ver, me dijeron una injuria, ¿es cierto? ¿Sí cabe lo que me dijeron? ¿O será que tengo que pensar por qué me dijeron esta injuria? ¿Hay algo que Dios me puede estar enseñando en esto que me acaban de decir? No debo descartar el descuido de evaluación. No debo descartarlo. El contexto del pasaje está diciendo la prudencia es la condición primera por la cual no se hace caso a la injuria. ¿Por qué? Porque soy prudente. Miren, ¿la prudencia con qué tiene que ver? Tiene que ver con la inteligencia, tiene que ver con un buen juicio, tiene que ver con un juicio entendido acerca de lo que voy a hablar y de lo que voy a hacer. Es decir, para hablar y actuar debidamente se requiere prudencia. Pero hay que decir que cuando abrimos, por ejemplo, un diccionario común, nos habla de la prudencia en ese sentido, como si la inteligencia y el buen juicio fueran cosas que nosotros por nosotros mismos tuviéramos. Como si nosotros las tuviéramos porque nada más somos humanos y punto, ¿no? Alguien podría decir, oh, mira, es que el hombre es un ser racional, incluso decir un animal racional, y lo caracteriza la inteligencia y el buen juicio. Eso no es lo que está hablando la Escritura. Eso está ajeno totalmente al espíritu de la palabra de Dios. La Biblia habla de un hombre que está caído en el pecado, de un hombre que está imposibilitado para hacer lo que Dios le pide. De eso habla la Escritura. Por eso decimos, el buen juicio que es necesario en el marco de la prudencia tiene que ver con buen juicio. ¿Ese buen juicio de dónde viene? Pues es derivado del entendimiento de la ley. ¿Sí? Miren, es una cadena de cosas que estamos hablando, pero tiene todo un sentido esto. Este juicio, este buen juicio, es algo que se deriva del entendimiento de la ley. Es decir, tiene que ver con un juicio que como Dios ha tratado con su pueblo, lo ha llamado, le ha dado la ley, entonces Dios ha puesto eso en el corazón de su pueblo. ¿Sí? En este caso, nosotros los creyentes decimos, no podríamos hablar de la prudencia en nuestras vidas, sino relacionada con la redención. No se puede. Porque cómo decir, bueno, es que hay prudencia que no tiene que ver con la redención. Entonces, podríamos decir que hay un punto donde la redención ya no es necesaria. Y eso sí generaría muchísimos problemas. Hay muchos problemas ahí. Hay que recordar que lo que estamos hablando está todo en el marco de la ley. Todo esto está en el espíritu de la ley, en el marco de la ley. La idea humanista, gestada hace siglos, es que el hombre en sí mismo tiene una capacidad racional que lo hace capaz de distinguir lo bueno de lo malo.
¿sí? La idea humanista establece así el hombre ilustrado, por ejemplo, ¿no? El hombre de hace unos 2 siglos que se pone contra aquella tradición cristiana que se gestó en Occidente. Y entonces dice el hombre ilustrado, no, yo tengo en mí una capacidad racional que me hace a mí, pues de nuevo, capaz de decidir, de poder reconocer lo bueno de lo malo y con un buen juicio determinar qué es lo que debo decir y cómo yo debo actuar. Pero esa es una idea no cristiana, esa es una idea incluso anticristiana. Porque es como decir, tú no necesitas a Dios, tú no necesitas a Cristo para ser prudente. Imaginemos, lo digo de esta otra forma y se oye más pesado, ¿no? Mira, tú no necesitas a Dios, ni su palabra, ni nada de estas cosas para llevar una vida prudente. Entonces, la idea humanista habla del hombre como de alguien que en sí tiene la prudencia. Y esto, pues nos podemos imaginar, hermanos, es algo que nació, esta idea es algo que surgió en el mundo de pensamiento pagano. Eso nació en el paganismo, no vino del cristianismo como tal, aunque debo decir que lamentablemente ideas de estas las aceptaron, ideas así aceptaron muchos cristianos a través de la historia, incluso hasta la actualidad, pero el cristianismo bíblico siempre desechó estas ideas, ¿no? El hombre no tiene en sí prudencia, el hombre no se caracteriza en sí mismo por el buen juicio, ¿no? Si el hombre tiene una característica notoria, es su estado caído, su estado pervertido por el pecado, su mal juicio, ¿sí? Las malas decisiones, el mal hablar, el mal actuar, eso tiene. Y si en casos decimos, bueno, pero hay gente sí que no actúa tan mal, debemos aún ver ello como el producto de la misericordia divina con la que Él actúa en el mundo. Ajá. Es parte de otro tema, porque ahora estamos en de la prudencia. Y decía entonces, en este marco, requerimos la idea de la redención para hablar de la prudencia de la que se está hablando en este pasaje. Ajá. Entonces, así ya dicho, con lo que llevamos hasta ahorita, el pasaje podría decir así: Dios está diciendo, miren, como son mi pueblo llamado de entre las naciones que yo deseché, a ustedes los llamé, los hice míos, los hice mi pueblo, los hice mi esposa, les di mi ley, les di mi pacto desde el inicio. Yo, Dios, no he quebrantado mi pacto. Lo he dado a ustedes, les he hecho partícipes. Como les di mi ley, también he tratado con sus corazones, he puesto la ley en sus vidas, yo los hago actuar acorde con la ley. Por eso ustedes cuentan con la prudencia. Y debido a esa prudencia les demando que ante la injuria no respondan. Miren todo lo que lleva detrás ese pasaje, ¿sí? Porque le podemos dar una lectura así ligera y nos sale un humanismo que destroza todo el sentir bíblico. No, nosotros requerimos la redención para entender esto. En este sentido es que decimos, bueno, la prudencia tiene que ver con la inteligencia, es obvio que la inteligencia alude a la razón, pero entendemos, es una capacidad humana dirigida por Cristo, porque recordamos que el creyente tiene algo. Dice el apóstol San Pablo dirigiéndose a los Gálatas, no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Entonces es un razonamiento, es una capacidad interna dirigida por Cristo. Ajá. Y para Cristo. Ajá. Sí, es dirigida por Él. Bueno, entonces nos preguntamos ahora, ¿por qué no hacer caso a la injuria? Sí, ya hemos estado tratando esto. ¿Por qué no hacemos caso? Decimos, bueno, es que la base naturalmente es la prudencia. Por la prudencia es que no hacemos caso de la injuria. Ajá. Pero ahora vamos ya a la pregunta como tal, ahora específicamente, ¿y por qué no hacer caso? Cierto es que decimos por la prudencia, pero ¿por qué no hacer caso? Miren, ¿qué es lo que puede pasar si dejo la prudencia y respondo? ¿Qué puede surgir? Pues se puede despertar un ánimo
que quede fuera del control personal. O sea, que me puede surgir algo que diga, me descontrolé, ¿qué crees? Y terminé, él me dijo así y me ofendió y yo le contesté, pero así, o sea, el peor, ¿no? O le dije tal cosa y me generé hasta un pleito. Vemos mucha gente en la calle, entre los paganos mucho sucede, pero también entre creyentes. Alguien le dice a alguno alguna cosa que le hiere, sea una verdad, una mentira, una ofensa, lo que sea, y el otro pierde la cordura, sin prudencia contesta, y entonces se hacen de palabras y esto da lugar a algún tipo, por ejemplo, de enemistad, o en un punto incluso hasta golpes, ¿no? ¿Por qué? Por contestar, porque de pronto me dicen algo y yo pues soy pronto para encenderme, ¿sí? Tantito. Entonces se despierta un ánimo en mí que queda fuera del control personal. Y la Escritura nos recuerda que nosotros como creyentes, ya sucedía a los judíos que ellos recibieron esta ley, recordamos todo, el pacto y todo lo que Dios hizo, lo recibieron en el marco de la promesa del Redentor en Génesis 3:15. O sea que ellos recibieron estas cosas en Cristo y nosotros recibimos el Evangelio en Cristo. En ese sentido, no tenemos diferencia con ellos. Entonces, sobre esta base, si un ánimo surge así, que no quede bajo mi control, entonces corro el riesgo de, pues, naturalmente, de ofender a Dios, porque no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Y entonces me toma el coraje, me ciega, digamos, y entonces empiezo a hablar neciamente, como fruto de tal ánimo, de eso que me han dicho, respondo y entonces entro en el riesgo de hablar con necedad. Con necedad. Y entonces empiezo a decir lo que no debo decir. ¿Y eso por qué es? Porque no tengo prudencia, porque en el fondo no está afirmada la ley. Por eso nosotros tenemos que revisarnos constantemente. De pronto alguien nos puede decir algo y me enciendo. O simplemente pensemos, ¿qué sucede cuando me dice alguien algo, me observa algo y yo me siento incómodo? Quiere decir que ya estoy en un pensamiento necio. Ya me molesté. Tal vez me pueden haber dicho algo en una forma particular, me pudieron haber dicho algo, pero me molesté. Entonces me molesté, ¿qué quiere decir? Estoy, digámoslo así, como coqueteando con la necedad. Me observaron esto, ya me molesté, me dijeron esto, vino el hermano, me dijo esto, cosa, me ordenaron esto, me dijeron que no haga aquello, ya me molesté. ¿Qué quiere decir? Es que en el fondo tengo necedad. Y hay un problema en mi corazón en cuanto a la ley, porque las palabras emanan del corazón. La Escritura eso enseña. Las palabras tienen un fondo y la Escritura dice que del corazón proceden todas las cosas. Entonces hay un fondo, hay un fondo en mí, que es mi corazón, del cual emanan todas las cosas. Entonces, ¿qué sucede cuando ante la ofensa, ante la injuria contesto? Corro el riesgo de, si no estoy afirmado en la ley, en esto que hemos dicho, surja un ánimo que me descontrole. Y ese ánimo me descontrole, incluso me haga hablar lo que no debo hablar, lo que no esté dirigido por esa ley, por la voluntad que Dios ha expresado en su palabra. Y bueno, por eso decíamos, así como puede alguien decir, mira, no contestes, que todo se te resbale, es tan malo, va a este lado, como tan malo es decir, bueno, a mí me dijeron, pues yo sí contesté, pero salió un sentimiento que yo ya no pude controlar y entonces terminé diciendo lo que no debía decir. Entonces, esto de acá es tan malo como esto de acá es tan malo. Entonces, por eso no es, el pasaje no está diciendo, mira, lo bueno en sí es no contestar, no, es la prudencia. ¿Sí? Porque en la Escritura vemos incluso que hubo
personajes que ante tal cosa contestaron. ¿Sí? La Escritura no está diciendo, alabo yo que en todo te quedes callado. Eso no está diciendo la Escritura. ¿Sí? Aquí está en un marco muy particular que tiene que ver con la prudencia, que es lo que me lleva a no responder a la injuria. ¿Sí? Como decíamos en el inicio, no es la prudencia el resultado, es la causa. La prudencia es la razón por la que no contesto o no hago caso ante la injuria. Entonces, y bueno, esto era para con ellos señalar, decíamos, a ellos se les dio todo esto en Cristo, a nosotros se nos da esto en Cristo, porque el prometido en Génesis 3:15 es Cristo. Y en ese sentido podemos ver la relevancia que esas palabras de Proverbios que están marcadas en el Antiguo Testamento tienen para nosotros, para ellos y para nosotros, porque se dio todo esto en Cristo. En ese sentido vamos con ellos en la misma línea. Ajá. Por eso, tomando en cuenta a Cristo, tomando en cuenta lo que Él hace en nosotros, la voluntad expresada de Dios a través de su palabra dada a nuestras vidas, es lo que está atrás de cuando se dice no hacer caso de la injuria es propio del prudente. No resulta en prudencia, sino es propio del prudente. Por eso también no decimos, el pasaje solo está diciendo que se reprima la ira. Eso también no es algo que está en el pasaje. Miren qué interesante, hermanos. Si nos vamos a particularidades sobre pasajes que hemos visto hace no mucho, el pasaje no está diciendo, mira, lo central de todo es que reprimas la ira. No es eso lo que está diciendo el pasaje, porque hemos dicho que en otras partes de la Escritura dice, airaos, pero no pequéis. Ven que la Escritura entonces no está diciendo, di no a la ira. Eso no está en la Biblia. ¿Ah? Alguien puede sentirse muy prudente, no, hermano, siempre no a la ira. No está leyendo él su Biblia. Él se cree más santo que Dios, ¿no? Él no está leyendo las Escrituras, es legalista. No, la Escritura dice, airaos, pero no pequéis. ¿Es válida la ira? Sí, pero debe tener un fundamento. ¿Sí? Tiene un sentido la ira. Debe surgir con un sentido en nuestro lenguaje en el que usamos en clases, hablamos incluso de la ira, pues como algo que surge, que tiene un fondo. ¿Sí? ¿Sí? La ira misma, ¿sí? La ira misma, pues es una estructura, le llamamos nosotros una estructura, y tiene un fondo, tiene un porqué. Bueno, la Escritura está diciendo que, no está diciendo solo reprime la ira. La Escritura dice, airaos, pero no pequéis. Está diciendo Dios, miren, es que no se trata de señalar la ira como algo en sí mismo malo. No, hay ira que se puede dar, alguien puede airarse sin pecar. Por eso está diciendo la Escritura, airaos, pero no pequéis. Si yo ya voy más allá y digo, no, hermanos, para nada airarse, yo ya estoy diciendo más de lo que está diciendo la Escritura. Estoy como diciendo, Dios está dando una orden, yo pongo otra nueva, porque yo me creo mejor que Él. Eso es muy malo, porque eso no corresponde a la Escritura. Eso nomás corresponde a un celo personal de algo que yo creo que es. Pero la Escritura es clara, airaos, pero no pequéis. Entonces, el centro del pasaje no está en solo reprime la ira. Ese no es el asunto. No, Cristo está diciéndonos con ello, en las mismas Escrituras, nos podemos airar, pero sin pecar. El asunto, el fondo de todo no es reprimir la ira. El fondo de todo es buscar la gloria de Dios. Porque si no, el gran objetivo de mi vida se vuelve no enojarme. Ese no es el gran objetivo de mi vida. El gran objetivo de mi vida es glorificar a Dios, porque para eso he sido creado. Para eso he sido creado. Ajá. Bueno, ahora la injuria, pasando a la cuestión, decíamos, puede ser una cosa ofensiva, por ejemplo, un insulto, pero en algún caso puede ser una verdad. Ajá. Puede ser una verdad que se me habla, tal vez mal dicha, tal vez con mal tono, tal vez mal acomodada,
pero es en una forma de injuria que me hacen. Puede ser esto, puedo yo entrar en algo, me están diciendo algo que no es, bueno, puedo tomarlo como creyente como una prueba, pero también puedo decir, me dijeron esto, pero tiene algo de verdad. Y allí tengo que pensar, bueno, esto es verdadero, pero ¿qué ganaría ahorita yo con responder? Tal vez la persona me está diciendo algo verdadero, pero la pregunta y la razón por la cual guardar el silencio, no hacer caso, es porque a veces la gente puede observarle algo a alguien, pero está observando apenas una pequeña parte de lo que es, no está observando el todo. El todo lo puede solamente ver Dios. Yo veo en mi prójimo algunas cosas, pero no puedo ver todo porque yo no soy Dios. Ajá. Sí, eso no quiere decir, alguien podría decir, bueno, entonces si no se ve todo ya nadie le puede decir nada a nadie. Eso no estamos hablando. Eso no estamos hablando aquí. La Escritura habla de que se debe reprender a nuestro hermano si está haciendo mal. No, lo que yo estoy diciendo es que mi reprensión no puedo verla yo de esta manera. A ver, yo le dije algo a alguien y es exactamente lo mismo que Dios le diría. Eso que yo le dije es exactamente todo lo que Dios piensa. De eso no tengo certeza. Y quien eso piense ya se quiere tomar atribuciones divinas. Eso ningún humano puede hacer eso. ¿Sí? Yo veo aquí en la realidad, en lo que estamos mirando, a ver, este hermano hizo esto, a ver, vamos a decirle. Pero no podemos decirle, hermano, mira, pues ya examinamos tu vida en su integridad y tenemos ya el consejo total para ti. Eso no se puede, eso es una soberbia o espantosa, eso. No tiene sentido eso. Bueno, hay momentos en que a alguien le pueden decir algo en forma de injuria, ser verdadero, pero hay ocasiones en que es correcto cubrir la vergüenza. Hay momentos en los que se debe callar. Nosotros no somos, digamos, como los animales, pero aún en los animales hay un freno, porque nunca se ha dado, hermanos, por ejemplo, que una jauría de perros ahí cuando andan juntos, como en bandita decimos, andan 10, 15 perros juntos y que se encuentren con otra jauría y empiecen a pelear. ¿Cuándo se ha oído, hermanos, que eran 10 contra 10 y los 10 pelearon, los 20 pelearon y todos se mataron? No se ve eso. Ajá. En el reino animal no se ve eso. Ajá. O sea que las extinciones pues tienen que ver con el trabajo del hombre. No es, mira, es que se están acabando los perros porque es que entre ellos se pelean y se matan. Eso no pasa. A los mismos animales, en los mismos animales Dios ha puesto algo. Saben hasta dónde pelear y regresan. El hombre es curioso, en él se ve algo. El hombre sí dice, vamos por todo. Así, el hombre nos damos ahorita. Ajá. Y a veces así en casos de hombre y mujer, ¿no? Esposa, esposo, pues nos damos, dice, sí. Hasta donde deba esto llegar, ¿no? ¿Sí? Niños menores con niños más grandes dicen, no lo voy a cargar. Vamos con todo, ¿sí? Y cosa que entre los animales no se ve. Decimos, hay momentos en que la injuria debe ser ignorada y la vergüenza se debe cubrir. No todas las palabras requieren respuesta. Ajá. Hay situaciones, hermanos, que incluso en la vida común. Miren, hay cosas que no requieren respuesta. Por ejemplo, lo vemos hasta el hombre elabora eso en ciertas normas. Por ejemplo, nos dicen, tan solo ya no en injurias, hablo aquí de cómo dirigirse a los demás, las preguntas que les hago. Nos dicen que cuando tenemos educación, ¿qué no se pregunta? Por ejemplo, a una mujer, ¿qué no se le pregunta? La edad. Cuando alguien no entiende, ¿sí? Cuando alguien está en la fase de barbarie, dice, ¿pero y qué tiene? No entiende la complejidad. Ajá. Eso es propio, hablábamos hace rato en la clase, ¿no? Se reduce toda la diversidad a lo simple, y eso ¿qué es? Es la barbarie, ¿no? Como esto de, ¿para qué poner cubiertos? Dame a mí todo en este plato. Oye, pues
eso es medio cavernícola, decimos. ¿Cómo no? Sí lo es. Es la reducción de todo lo diverso a lo simple. ¿Sí? Les decía, dicen muchos pensadores, eso es la barbarie. Claro, tiene mucho sentido lo que están diciendo, así lo digan paganos. Tiene mucho sentido. Hallamos que no se ve bien alguien, a una hermana, me acerco, hermana, ¿y qué edad tiene? Ay, como cuando alguien dice, oiga, hermano, y ahí en una reunión, ¿y usted cuánto gana? Hermanos, son preguntas, sabemos que no se deben hacer. Hay cosas que están en el marco de la prudencia que no se deben hacer. Incluso, miren, se señalan cosas, voy a poner un ejemplo, que le enseñe yo a alguien, o alguien me enseña a mí su celular y me dice, mira esta foto, y yo me enseña la fotografía. ¿Qué dicen las reglas? Que yo no haga esto, miren. ¿Por qué? Porque me puedo encontrar con una foto que no me quieren enseñar. Yo no debo hacer esto, porque me puedo encontrar con algo que no me quieren enseñar, que no es mío. Las reglas mismas están diciendo, sé prudente en esto. Hay cosas que tú no vas a ver ahí. Por eso aquí hablo de casos como la edad, el salario y otras cuestiones, ¿no? Y esto lo digo en relación con el hecho de que no todas las cosas requieren respuesta. ¿Sí? Hay momentos en que algo se dice y hay que callar. Y hay que callar. Porque eso está diciendo la Escritura, ¿pero por qué? Por prudencia. Pero la misma prudencia nos va a llevar a que haya momentos en que se diga, aquí sí será necesario que digas algo. Aquí sí será necesario, pero la prudencia en el marco de la ley nos llevará a ello. Y no estamos contradiciendo el pasaje. Estamos empatando el pasaje con otras partes de la Escritura. Entonces el Señor no está, si nosotros vemos este pasaje como, mira, el pasaje que eleva el no contestar, lo eleva al nivel de la cosa primera. No, eso no es. En el pasaje no, el centro del pasaje no está diciendo, mira, lo importante de toda la vida, lo importante de la existencia es que te quedes callado. Eso no está diciendo el pasaje. Está diciendo, la gente cuando tiene prudencia ante el hecho de ser injuriado, debido a que tiene prudencia, no responde. Aunque se verá que en casos, sin contradecir el pasaje, porque esto hay que afirmarlo así con la debida atención, la misma Escritura enseña, pues habrá momentos en que se requiera decir algo. Pero eso, ¿por qué está determinado? Por la prudencia basada en la ley. Porque no recibe la gloria aquí el silencio. Este pasaje no es una glorificación del silencio. Alguien con poco entendimiento lee la Escritura y dice, mira, lo importante es que te quedes callado. Y decimos, esa persona no está entendiendo lo que está diciendo el pasaje. Está elevando el silencio como la cosa fundamental. No, eso no está diciendo el pasaje ahí. Eso no dicen. También cuando muchos así interpretan pasajes que dicen, es que el necio habla y el sabio se queda callado. Y mucha gente cree, bueno, esos proverbios ya los hemos pasado y hemos hablado de lo que hemos dicho es la glorificación del silencio. No, eso la Escritura no nos lleva a pensar así, mira, que el silencio sea lo propio de tu vida. Eso no dice la Escritura. Eso es glorificar el silencio. Como también quien diga, mira, lo importante es hablar, está glorificando el habla. No, ahí Dios no es glorificado. Dios debe ser glorificado y cuando se deba hablar, que se hable. Dios debe ser glorificado y cuando se deba callar, que se calle. Así es lo que está diciendo la Escritura. No hay ni glorificación del silencio, ni glorificación del habla. No es así. Si no estamos entendiendo la Escritura al revés, de forma contraria. La Escritura está hablando con gran sabiduría, porque así nos habla el Señor a nuestras vidas. Está diciendo, no hagas caso de la injuria cuando se requiere, pues, por la prudencia que he puesto en ti. Y se nos dice a nosotros, pues, que recordemos que no vivimos nosotros, que vive Cristo.
Nosotros tomamos el ejemplo de Cristo. A Él lo vimos en momentos contestar, pero nunca pecó. Lo vimos airarse. En la Escritura nos narra eso, pero no pecó. También lo vimos guardar silencio. También lo vimos guardar silencio. Y en el silencio, en el momento que habló, en el momento que se airó, siempre estuvo Él en el marco de la prudencia. Había algo atrás. Por eso nosotros, en un entendimiento del pasaje, no decimos, perfecto, este pasaje es para decirle a la gente que de lo que le diga no haga caso. Esto no es. Esto ya se perdió. Es una secularización completa, un humanismo completo del pasaje. Completo. Ahí, ¿no? Quien intente glorificar el silencio como quien intente glorificar el hecho de contestar o el hablar, no está glorificando a Dios. Y aquí la base del pasaje, de los proverbios, de la escritura del Antiguo Testamento, es la ley. Está diciendo Dios, se necesita que actúes conforme a mi ley. Mi ley es la base, la ley. Entonces, si actúas conforme a la ley, entonces sabrás responder. Si amas mi ley, la sabes, la entiendes, esta ley que he dado y que está en tu corazón, si actúas conforme a ella, cuando se requiera callar, callarás. Pero cuando se requiera hablar, hablarás. Porque la gloria no está en el silencio, en el no hacer caso, ni la gloria está en el hablar. La gloria está en Dios que ha dado su ley. Esa es la gran diferencia. Entonces, a través de la historia vemos también algo, con lo cual me acerco al final. Si decimos, a ver, yo respondo a la injuria, recordemos, y respondemos ya fuera de la prudencia, hay que recordar que es como un instante donde atentamos contra el reino que Cristo tiene en nuestras vidas. Eso es un atentado instantáneo contra el reinado de Cristo, ¿sí? Porque me pierdo. Y entonces contesto. Y este asunto de la prudencia, hermanos, pues ha habido momentos en los que se ha aminorado. Por ejemplo, cuando empezó a estudiarse y empezó a verse el desarrollo de la ciencia en lo que llamamos el occidente, Europa, y que ya luego nos llegó eso para acá, miramos una distinción, los estudios teóricos de los estudios no teóricos. Y como la prudencia solía verse relacionada con la ética, con el cómo actuar, entonces lo que era teórico científico quedó como aparte del actuar. Y la prudencia se fue como para acá, al actuar, y en el pensamiento científico se descartó la prudencia. Entonces la prudencia quedó como olvidada, como algo, mira, pues para las cuestiones de ética, en cierta forma la prudencia se olvidó. Pero otros, hasta el hombre incluso del siglo XX, algunos han dicho, es que es necesario tomar en cuenta esa palabrita que ya se decía desde la antigüedad, que es la prudencia. Hay que hablar de esta palabrita ahora y actuar, tomarla para actuar conforme a ella prudentemente, incluso en la misma investigación científica que hago. Entonces ellos, sin tener entendimiento de la palabra de Dios, porque en toda esta obra que Dios hace guiando al mundo para que no se vaya a su destrucción, en esa gracia que el Dios muestra en el mismo Cristo para su creación, nos damos cuenta de que ellos arriban a una verdad. Sin ellos saberlo, en parte arriban a ella, en parte no. Pero miran algo importante. Dicen, la prudencia se ha olvidado y es necesario rescatarla. El problema es que los hombres sin Dios piensan en una prudencia que el hombre tiene por él mismo. Entonces no resuelven el asunto. Lo que hace falta es la redención. Lo que hace falta es la redención. Necesitamos a Cristo para que Él renueve nuestras vidas, nos haga apegados a su palabra, a su ley, y entonces nosotros podamos caminar como es conveniente para que su nombre sea glorificado.
Que el Señor bendiga su palabra.